Bueno, ¿cómo están? Bueno, sobre todo al invitado, al doctor Carlos Cruz, titular de la UIF, Unidad de Información Financiera, que hoy nos va a dar una clase abierta en el marco del Abogar, que es la especialización en abogacía del Estado de la ECAE, de la Escuela de Cuerpo de Abogados del Estado, cuyo título es Lavado de Activos, Delitos Económicos Complejos. Pero antes de pasarle la palabra al doctor Cruz, quería comentarle al equipo y a los colegas abogados de la UIF y a los que nos están escuchando en cada conferencia, como sucedió en la clase abierta del doctor Rafecas, de la doctora Ibarra, cuáles son los lineamientos bajo los cuales viene trabajando la ECAE en esta gestión de la Procuración del Tesoro de la Nación por indicación del procurador. En primer término, lo que estamos intentando hacer desde la ECAE es jerarquizar los programas de capacitación que recibe el Cuerpo de Abogados del Estado, tanto la especialización en abogacía del Estado, Abogar, en cuyo marco se encuentra esta conferencia, como la maestría en abogacía pública, en convenio con la Universidad Nacional de 3 de Febrero, que volvió luego de haber sido dada de baja. Lo que estamos intentando es que estos programas le provean de herramientas útiles a los abogados del Estado para hacer bien su trabajo, cuyo eje es siempre la defensa del interés público. Y en ese marco, el otro día, en un encuentro que tuvimos con el equipo de la UIF, acá en la ECAE, digo en el marco de recuperación de programas que capacitan a los abogados del Estado y que son decisivos para mejorar el rendimiento y la eficiencia de la Administración Pública Nacional, nos enteramos, o me enteré yo, no sé por qué me sorprendí, pero me pareció notable, que había una especialización en delitos económicos complejos, en lavado de activos, que se impartía en esta Escuela de Abogados del Estado hasta el 2015. Y es una historia que se repite y que exige no solo una memoria institucional de la ECAE, de la Procuración del Tesoro, sino que sirve para pensar la Argentina, las políticas públicas y cuáles son los intereses que se privilegian y cuáles no. Tanto la maestría en abogacía pública, que ahora dirige el doctor, académicamente, el doctor San Martino, que no fue dejada de lado por casualidad, como esta especialización, cuya memoria recupera el equipo de la UIF, que también fue suspendida, son programas exigentes y sólidos que forman a los abogados para defender a la Argentina, para asesorar jurídicamente bien al Estado y para defender el interés público nacional. Cuando esos programas desaparecen y se terceriza la formación de los abogados del Estado argentino en otros espacios que no tienen el mismo compromiso con la defensa de la nación que debe tener y tiene en este momento esta escuela y la Procuración del Tesoro, el precio de esa carencia lo paga la Argentina y es un espejo de políticas públicas de mayor alcance. ¿Cuándo? Y con esto concluyo y le doy la palabra al doctor Cruz. ¿Cuándo es una prioridad para un gobierno la defensa de la soberanía nacional, la defensa del interés público, el desendeudamiento, el desarrollo, la inclusión? Pasa a ser una prioridad o pasa a tener mayor protagonismo esta escuela, porque es aquí donde se desarrollan las herramientas que a veces no tenemos para defender el interés público y donde se capacita el cuerpo de abogados del Estado para hacer bien su trabajo. Cuando esas categorías que acabo de mencionar, la defensa del interés público, el desendeudamiento, el combate a la fuga de divisas y a la evasión fiscal, no son una prioridad en un gobierno, evidentemente esta escuela pierde espacio porque no es una prioridad la formación de abogados para defender a la Argentina. Con lo cual, y con esto cierro, creo que habla por sí sola la suspensión de la maestría en abogacía pública y de esta especialización en lavado de activos y delitos económicos complejos que se impartían en esta escuela y que en determinado momento se suspenden, privando a los abogados del Estado de herramientas decisivas para hacer bien su trabajo y para defender el interés de todos nosotros. Con lo cual, quería dejar simplemente esta reflexión, ya que hoy vamos a escuchar al titular de la UIF, porque estamos trabajando coordinadamente con su equipo para tratar de recuperar esta especialización a partir del próximo año, porque entendemos que es estratégico el combate de los delitos económicos complejos, que no ha sido, yo vengo del campo penal, una prioridad. En general nuestras cárceles no están pobladas de quienes cometen delitos sofisticados, sino más bien todo lo contrario, que es parte de la falta de herramientas que tienen los abogados del Cuerpo de Abogados del Estado y también, diría yo, a veces los poderes judiciales de América Latina, que están más acostumbrados a criminalizar las consecuencias de la exclusión social y la pobreza, que a pensar de manera más sólida y rigurosa cuáles son los delitos que están en la raíz del subdesarrollo.
Con esto concluyo la presentación. Le agradezco al doctor Cruz y al equipo de la UIF con el cual estamos trabajando. Y bueno, doctor, le agradezco su presencia en esta especialización, en este programa Abogar, y lo escuchamos atentamente y muy agradecido. Bueno, muchas gracias. Quiero, Guido, en tu persona, agradecer a la Procuración del Tesoro de la Nación y a la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado que nos hayan invitado a compartir algunas ideas y que también podamos avanzar en el desarrollo de programas de formación conceptual conjunta. Y este es uno de los temas que hemos conversado en su momento. Nosotros en la UIF desarrollamos un programa de formación conceptual y capacitación técnica, para lo cual hemos contado con la ayuda del personal de la unidad, desde ya del personal técnico de la unidad, y que también nos ha llevado a celebrar convenios con distintas universidades públicas, con la Universidad del Litoral, con la Universidad de Buenos Aires, con la Universidad Arturo Faureche, con la Facultad de Ingeniería de la UBA, con la Facultad de Derecho de la UBA, y con otras instituciones académicas públicas, en algunos casos también privadas, para trabajar en torno a las cuestiones que no son comunes, y distinguiendo lo que es la formación conceptual en cuanto a la formación que tiene que ver con la construcción de un pensamiento crítico, de la formación o la capacitación técnica que tiene que ver más con cuestiones operativas, que a veces se confunden, pero que tienen que ver con dos planos distintos en el proceso de generar pensamiento y de enseñanza-aprendizaje. Y nuestro compromiso fue desarrollar básicamente la labor de formación conceptual. Y algunos de los temas que vos referías en la introducción, como objeto y preocupación por la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, tenemos que decir que también están compartidas por la Unidad de Información Financiera, y son algunas de las cuestiones que vamos a tratar de compartir en esta reunión. Yo quería, un poco como para dar una idea de los temas que vamos a trabajar, si me perdonan un segundo, vamos a empezar conversando sobre el tema de qué son los delitos económicos complejos, y para abordar este fenómeno vamos a empezar hablando o definiendo cuál es la perspectiva de análisis desde la cual nosotros abordamos el fenómeno de este aspecto, y vinculado con el tema de un pensar situado, la concentración económica, y cómo registra el proceso de concentración económica la historiografía, y cuál es el rol del Estado Nacional en el marco de lo que se llama el modelo de gobernanza global. Y siempre nos parece oportuno y necesario definir, y esto lo podemos sacar. Bien. ¿Se escucha bien? Bien. Siempre nos parece importante hacer explícito el punto de vista desde el cual se analiza la realidad o se analiza un objeto determinado, o sea, desde qué perspectiva el sujeto pensante, en este caso nosotros, analiza un objeto cultural determinado, en este caso lo que es la delincuencia económica compleja. Y yo creo que en el marco de lo que se conoce pensamiento único o como pensamiento único, es importante desde la perspectiva de países como la República Argentina reivindicar la idea de desarrollar un pensamiento situado, crítico
y estratégico, porque entiendo que este es el marco reflexivo de análisis que más nos va a ayudar a construir un pensar propio en la línea de la defensa de los intereses de nuestro país. Porque es importante que se tenga claridad y conciencia desde qué lugar se analiza el objeto. Y yo creo que en este sentido nosotros lo tenemos que analizar desde la perspectiva de los intereses de la República Argentina en el contexto latinoamericano. Y que este también tiene que ser un pensar crítico, o sea que no sea un pensar derivado de la mera acumulación bancaria de conocimientos, sino un pensar en torno a la construcción de un pensamiento reflexivo que nos convoque y nos atraviese en el sentido de construir una subjetividad consciente. Y finalmente también un pensamiento estratégico, o sea, que tenga en vista el desarrollo de políticas públicas, en este caso, que trasciendan coyunturas. Porque, por ejemplo, no es lo mismo analizar el lavado de activos o la fuga ilegal de capitales desde la perspectiva de los estados que reciben el dinero, los capitales fugados, que pensarlo desde la perspectiva de los estados que han resultado expoliados, que los estados que se han visto perjudicados por la transferencia ilegal de capitales hacia otros países. Y esto me parece que siempre es importante tenerlo presente y consciente, porque las inferencias, según sea el punto de partida que utilicemos, van a ser distintas. Y es en esta línea también importante tener presente que en el actual modo de producción del capitalismo y atendiendo a sus orígenes, la descripción que hizo Adam Smith allá hacia el mediodía de la Revolución Industrial, 1776, en función de reivindicar el sistema de plena competencia o de competencia perfecta, fue un modelo optimista que 100 años más tarde, hacia fines del siglo XIX, permitió constatar que lejos de una economía de plena competencia, las economías occidentales evidenciaban un agudo proceso de concentración económica, que llevó, independientemente de los conflictos económicos, a conflictos sociales y conflictos políticos. Perdón. Y que este tipo de conflictos evolucionaron de manera tal que reclamaron una presencia del Estado para tratar de mantener el control social. Y acá tenemos una de las primeras leyes paradigmáticas del derecho penal de la modernidad, que siempre se suele utilizar como un antecedente destacado, que fue la ley Sherman, sancionada en Estados Unidos de Norteamérica en 1890, para contener la acción de los monopolios. Por lo menos este era el enunciado que se tuvo en cuenta al sancionar esta ley. Esta ley, sancionada, valga la redundancia, por el gobierno republicano, y que tuvo por objeto el control de las maniobras monopólicas, específicamente a partir del caso de la Standard Oil, sin embargo, presentó la situación que durante más de los 10 primeros años después de la sanción de la ley, esta legislación que se había enunciado para controlar las maniobras monopólicas por parte de las corporaciones no se aplicó sobre los entramados
empresariales, sino que se aplicó para controlar a las organizaciones sindicales, con el argumento que las organizaciones sindicales, al reunirse para definir condiciones de trabajo y salarios, estaban haciendo prácticas monopólicas. Y cuando finalmente esta ley se trasladó para tratar de fiscalizar las acciones de la Standard Oil ya se había subdividido en distintas empresas y el sentido enunciado por la norma no fue el que terminó cumpliéndose. Y este proceso de concentración se ha ido acentuando a lo largo del siglo XX. En este sentido, también solemos traer a la memoria una investigación que hizo la Escuela Politécnica de Zúrich, que es una de las universidades más importantes de Europa, donde se desarrolló una investigación entrecruzando datos de directorios y accionistas de 40 millones de sociedades. Y esta investigación, a través de sucesivos cortes y programas complejos de procesamiento de datos, en distintos cortes y en distintos desagregados, llegó, entre otras conclusiones, a que un núcleo de 150 corporaciones transnacionales manejan más del 50% de la economía mundial. Corporaciones o núcleo de corporaciones transnacionales que se ocupan desde producir alimentos a fabricar electrodomésticos o tecnología militar. O sea, son corporaciones que despliegan un amplio desarrollo, tanto en lo que se refiere a la producción de bienes como a la prestación de servicios, y muchas de las cuales, de esas grandes 150, también tienen influencia o radicación o inversiones en la República Argentina, y también entonces van a tener influencia sobre el desarrollo de las políticas económicas de nuestro país, donde también viene a cuento referir que si nosotros tomamos las 200 empresas más importantes en cuanto a volumen de capital de la República Argentina, más del 50% también están controladas por capitales extranjeros, o sea que tenemos una economía internacional altamente concentrada y en ese marco una economía nacional también con un alto grado de centralización, lo cual acarrea efectos de tipo económico, desde ya, de tipo social, de tipo educativo y de tipo político, porque tal como registra la historia universal, por lo pronto los romanos para acá, para no irnos más lejos, siempre el sector social dominante desde el punto de vista económico ejerce una influencia directa sobre el poder político y sobre la sanción de leyes y sobre la aplicación de las leyes y sobre la construcción de pensamiento jurídico. Por eso también eso de pensamiento situado, crítico y estratégico siempre hay que tenerlo presente. Porque es tan política la decisión de sancionar una ley como es política la construcción de los marcos teóricos de análisis e interpretación de la ley. Es decir, retomando algunas de las ideas de la exposición del doctor Rafecas en este mismo ámbito, las teorías del delito como construcción cultural que integran el saber penal, o sea, que nutren al derecho penal, también están signadas por valores e intereses, o sea, los valores y los intereses los vamos a encontrar en el acto legislativo de sanción de la ley, lo vamos a encontrar en los marcos teóricos de análisis y de interpretación de la ley, porque va de suyo que no lleva las mismas consecuencias interpretativas los modelos funcionalistas que los modelos ontologicistas.
Y de la misma manera también se va a verificar en el pronunciamiento judicial, que también es de público y notorio, que está atravesado por valores e intereses. Y en este marco de concentración también vale la pena referir que entre una de las consecuencias de la pandemia COVID-19 nos encontramos con un incremento de la concentración de la economía mundial y de la economía en la República Argentina. ¿Y cuál es uno de los efectos que podemos verificar desde alrededor de los últimos años del siglo XX y para acá? Que hay un corrimiento del eje del principio de soberanía territorial, de la escuela clásica en economía, de la escuela clásica en teoría política, de la escuela clásica iluminista, contractualista, fundamentadora del poder del Estado, donde el Estado está basado en el principio de soberanía territorial, se está mutando en este marco de poder económico mundial hacia el modelo de gobernanza global. Y el modelo de gobernanza global es precisamente el modelo que impulsan las corporaciones transnacionales, porque es el modelo abrevado sobre la construcción teórica a la cual aportan o aporta la criminalidad organizada y donde también aporta la intelectualidad orgánica, plantea otro paradigma, que es el paradigma de la soberanía desterritorializada, donde entonces tenemos en pugna estos dos modelos, el modelo clásico del Estado soberano y el modelo de gobernanza global de las corporaciones multinacionales. Y en ese devenir, las corporaciones multinacionales han organizado una serie de institutos y agencias que operan a nivel mundial, procurando definir pautas de comportamiento, de organización social, de organización de la propiedad, de organización de la educación en los estados, donde ya no está puesto el centro en que las empresas son empresas de los estados, sino que en el modelo de gobierno global, las empresas usan a los estados para manejar la economía, la política, la educación, los aspectos sociales. Y este es el núcleo central de conflicto de nuestros días. Es el núcleo central de conflicto al cual asistimos. Y por eso, y en este marco, está la crítica a la política. A la política y en sus distintas formas de expresión de la política. Porque al deconstruirse la educación, al deconstruirse el poder legislativo, al deconstruirse el poder judicial, al deconstruirse el poder ejecutivo, los políticos, la política, lo que se está apuntando es a degradar la posibilidad del Estado de poner límites o tratar de controlar en la medida de las escasas posibilidades que se tiene y establecer un marco de supervisión y límites al accionar de las empresas multinacionales. Porque, por ejemplo, en los últimos días se dio como un logro esto de aplicar un impuesto de alrededor de un 20% sobre las ganancias de las empresas multinacionales, independientemente del lugar donde las mismas estén radicadas. O sea que se generaría un flujo de capitales que tendría en cuenta el lugar donde operan las empresas, donde producen, donde generan riquezas, más allá del lugar donde tengan instaladas sus casas matrices.
Pero este modelo que finalmente se impuso, de alrededor de un 15% de impuesto, y que se presenta por algunos organismos internacionales como un avance para la economía mundial, hay que hacer dos reparos. Por un lado, que ese 15% no se aleja mucho del 10, del 11% impositivo que cobran algunos países que dan beneficios fiscales a las empresas que se van a instalar. Y en segundo lugar, que esta masa importante de recursos va a ir a transferirse, en definitiva, hacia las naciones más desarrolladas. Por eso también la propuesta de países como la Argentina era subir esta tasa impositiva del 10, 11, 15% a un 25%. Y entonces, volviendo, ¿no? Existe un conjunto de organismos internacionales conducidos por o dirigidos por funcionarios internacionales que trabajan en estos organismos, que lejos de defender los intereses de las naciones, de los estados, a veces donde estos organismos tienen acento, son directamente funcionales a los intereses del poder económico concentrado. Entonces, primer aspecto a tener claro, esta situación de conflicto explícita entre el modelo de gobierno mundial y el modelo de Estado. Un segundo aspecto que también es interesante tener presente es que el capitalismo, o el modo de producción capitalista, de la definición clásica de Adam Smith para acá, utiliza al Estado como forma de organización social, pero también como instrumento de control social. El Estado recurre a distintos instrumentos para que los ciudadanos en nuestra práctica cotidiana nos comportemos de determinada manera, y para eso recurre a distintos dispositivos de control social. Desde ya, el derecho es uno de ellos. Dentro del derecho, el derecho penal, porque tiene la capacidad de la máxima intervención del poder punitivo estatal sobre los individuos. La educación, el modelo educativo también contribuye a forjar subjetividades, y desde ya, desde siempre, la importancia de los medios de comunicación. Estos son básicamente tres instrumentos clásicos de control social por parte del Estado. Pero también, cuando hablamos del Estado, dentro de las economías capitalistas, también es importante tener presente que el modelo de organización de la propiedad capitalista basado en la propiedad privada de los medios de producción, en línea clásica con lo que sostenía desde Rousseau, Adam Smith o John Locke, también suele tener algunos matices en la organización política. O sea, el capitalismo también presenta matices de organización política. Y estos matices de organización política en general tienen que ver con dos coordenadas: el grado de conflictividad social, una coordenada, y otra coordenada, la capacidad del sistema de organización del Estado para controlar, para contener los conflictos sociales. Y así, según sea mayor o menor el grado de conflictividad social y la capacidad de respuesta de contención por parte del Estado, el capitalismo ha recurrido a distintas formas de organización política. En general, en el marco de relaciones sociales con bajo nivel de conflicto, se expande el modelo neoliberal, se expande el neoliberalismo.
cuando los supuestos en que empieza a surgir un mayor grado de conflictividad social y se lo puede reencauzar por medios pacíficos, ya sea una democracia o una monarquía, porque eso es indistinto a los efectos del modo de producción, se recurre al estado de bienestar. O sea, cuando el modelo capitalista está en riesgo de alta conflictividad, la primera forma de respuesta es el estado de bienestar. Y si el grado de conflictividad social es muy alto, la forma de respuesta es el fascismo. El fascismo, la revolución que conocemos, no más cercano a nosotros, el fascismo, la revolución española o la guerra civil española que surge como consecuencia de la guerra civil 1936-1939, el fascismo en Italia, el fascismo en Alemania, el fascismo en Hungría, el fascismo expresado en la dictadura económico-militar de la Argentina, que ha tenido distintas versiones, ¿no? 1955, 1966, 1976. O sea, como síntesis, en el modo de producción capitalista, en el capitalismo, el Estado es utilizado como instrumento de control social y a su vez, a través de los dispositivos que hacía referencia anteriormente, esos dispositivos van a tener mayor virulencia de control sobre el cuerpo y las almas de las personas según sea el grado de conflictividad social. Y entonces nos encontraremos con una economía más de tinte neoliberal, del estado de bienestar o del fascismo. Que en cualquiera de estos modelos, la base del modo de producción no se encuentra alterado. Dicho esto, como perspectiva de análisis, nos queríamos adentrar en esta cuestión del lavado de activos y los delitos económicos complejos, para cuya cabal comprensión no podemos desconocer el marco de perspectiva de análisis que dijimos anteriormente. Porque también, ¿qué situación tenemos que prestar atención en materia de lavado de activos desde la perspectiva de la defensa de los intereses de la sociedad argentina, en nuestro caso? Y lo que tenemos que prestar atención es lo que sucede a nivel internacional, como primera mirada. ¿Hay regulaciones en Argentina? ¿Se incrementan los controles en Argentina? Los capitales se trasladan a Uruguay, como está pasando en estos días. Se incrementan los controles en Uruguay, los capitales migran a Suiza. Estoy dando una descripción muy lineal, pero descriptiva. Se pone mucho el acento en Suiza y entonces los capitales migran hacia los estados que son más favorables en la protección de las guaridas fiscales. Y de ahí entonces nos sorprendemos un día con que aparecen los Panama Papers o los Papers. Entonces también hay que tener cuidado, reitero, desde la perspectiva de los intereses nacionales, que muchas veces las invocadas normas de lavado de activos, según cómo se apliquen, terminan sirviendo no a los intereses de países como la Argentina, sino que terminan contribuyendo a la concentración de capital en los estados y en las naciones más desarrolladas. Esta también es una cuestión estructural que es importante tener en cuenta. Y la segunda cuestión en esta línea que también es necesario tener en cuenta es
cuáles son los delitos precedentes de lavado de activos que resultan más lesivos para los intereses de la sociedad argentina. Y en este aspecto, también nosotros, y por lo menos en esta gestión de la UIC, tuvimos desde el primer momento en cuenta dos grandes coordenadas. Por un lado, la coordenada que nos indica que más de 250.000 millones de dólares, 250.000 millones de dólares, originados en la República Argentina, se encuentran radicados en otros países en gran medida a través de distintos mecanismos, muchas veces resultado de maniobras ilegales, están preservados en guaridas fiscales. Y mientras tenemos esos 250.000 millones de dólares, más de 250.000 millones de dólares fuera del sistema financiero argentino, nos encontramos con la otra línea de las coordenadas que nos indica que más del 54% de los niños y niñas de Argentina están por debajo de la línea de pobreza. Y que un 57% de los menores de 18 años del AMBA también están bajo la línea de pobreza. Y hay una relación directa entre estos dos aspectos. Teniendo en presente estas coordenadas, nosotros nos ocupamos desde un primer momento, en esta gestión, de ver entonces cuáles eran los delitos precedentes de lavado de activos más nocivos para los intereses del pueblo argentino. Porque hay como una vulgata periodística de que los delitos más lesivos son los derivados de la corrupción. Y esto no se compadece más allá de la voluntad que también hace a la deconstrucción del Estado y de la política, de poner el acento en los delitos contra la administración pública, que no son los más lesivos. Porque si nosotros tenemos en cuenta algunos indicios internacionales y nacionales, nos vamos a encontrar con que la evasión impositiva, el contrabando, la trata de personas y el narcotráfico constituyen más del 50% de las acciones, de las conductas perjudiciales para la economía argentina. Y los delitos de la llamada corrupción, un 5%. Va de suyo que al tratar de abordar este fenómeno implica no solamente conocer desde el punto de vista técnico esta cuestión, sino tener la vocación política y de compromiso de abordarla y de afrontarla. Lo cual, y esto no se escapa a nadie, implica confrontar con el poder real. Porque si en la unidad de información financiera nos hubiéramos seguido ocupando solamente de controlar a los escribanos, a algún político en el marco de situaciones políticas, controlar a las cuevas de dinero, que es un eslabón muy débil dentro de la cadena de lavado de activos, y alguna financiera o alguna causa de contrabando, solo rozamos al poder real. Pero cuando avanzamos sobre los temas de contrabando, de evasión impositiva, de trata, de narcotráfico, especialmente en los
dos primeras cuestiones a que hago referencia, confrontamos con el poder real. Poder real que no se encierra solo en círculos de color. Poder real que no se encierra solo en determinada organización política o en determinada organización social. Poder real que atraviesa a la sociedad, a las organizaciones sociales, a las organizaciones políticas, a los partidos políticos y al Estado transversalmente. No es solamente un grupo de 10 empresarios jugando al golf que está oculto. Lo tenemos muchas veces a nuestro lado en un comité o en una unidad básica, o a nuestro lado en alguna área del Estado, o a nuestro lado en algún culto, o a nuestro lado en alguna institución sindical o educativa. Y esto es sabido, no solo en Argentina, sino a nivel internacional, que cuando uno confronta con el poder real, baja al octavo y noveno círculo del infierno del Dante. Y que los conductores y los acólitos y los funcionales al poder real no perdonan estas situaciones. Y entonces ellos también definen como enemigos, muchas veces de manera artera y con colaboradores a sueldo, para tratar de desprestigiar o anular a los dirigentes sociales, a los dirigentes políticos o a los funcionarios que hemos hecho o hemos tomado compromiso por los intereses de la sociedad argentina y la defensa de los pobres. Y esto lo vemos, lo conocemos, lo sufrimos y lo padecemos. Con conciencia. Con conciencia. Porque esto sabíamos que existía cuando decidimos tratar de aportar al control del poder económico concentrado. Sabíamos que íbamos a tener respuesta. Y la respuesta se dio. Pero como también a veces solemos decir, y acá hemos tenido muchos maestros que han guiado este camino, Carlos Mujica, Hernández Arregui, Rodolfo Kusch, David Baigún. Tenemos claro que para confrontar con el poder económico concentrado, con el poder real, que medra de los intereses del pueblo argentino, solo hay dos variables importantes, o más dinero o convicciones para llevar adelante convicciones para llevar adelante y afrontar el desafío de poder contribuir más allá de las miserias a una sociedad mejor, y que en ese camino, cuando las convicciones están claras, lo importante es mantener la coherencia de la tarea desde el lugar que en cada momento y cada contingencia nos toca actuar. Y también a veces, en esta definición de tratar de precisar cuáles son los núcleos más nocivos para la economía del pueblo argentino, también a poco de empezar vimos que, independientemente de otras cuestiones, ¿no? La fuga ilegal de capitales, que hicimos referencias, los 44.000 millones de dólares de deuda externa que se tomaron y así como entraron salieron del país. Están también las maniobras de la delincuencia económica silenciosa,
la delincuencia económica silente, la delincuencia económica que no forma o no integra la conciencia del colectivo social. Muchos ejemplos. El escaso control de las zonas de frontera de la República Argentina respecto a la instalación de titulares que no son de nacionalidad argentina. El manejo y la comercialización de minerales, como el litio, un insumo de importancia estratégica que está controlado básicamente por dos empresas en nuestro país, y en lo político por un trípode de provincias encabezadas por Jujuy y Azusaga, Salta y Catamarca. Esto como ejemplos de áreas sensibles de la economía argentina que están ocultas. Como estaba oculto el tema del corredor litoral y la hidrovía. Uno de los temas que a nosotros nos pareció centrales de instalar en el imaginario social era el del corredor litoral, porque nosotros sentimos que si no instalábamos esto, nos íbamos a enterar un día en un pequeño recuadro que había un llamado a licitación y otro día en un pequeño recuadro que se había resultado adjudicada a la empresa X, y la sociedad argentina ni se sabía de qué estábamos hablando. Y el corredor litoral, Paraná, Uruguay, los afluentes de Bolivia, son el núcleo, o uno de los núcleos de la economía argentina, en cuyo cauce hay algo que se llama hidrovía, pero que el corredor litoral excede la hidrovía. El corredor litoral, terrestre, marítimo, fluvial y aéreo. Corredor litoral por donde pasan el 80% de las exportaciones legales argentinas. O sea, el 80% de los dólares genuinos que entran a nuestro país como consecuencia del comercio de granos, de aceites, de harinas, de productos minerales, de autopartes, pasan por ese corredor litoral. Además de la trata, el contrabando, el narcotráfico, el tráfico de armas. Y esa es un área geográfica que históricamente está controlada por 10 empresas multinacionales. O sea, hay 10 empresas multinacionales, algunas más conocidas como Dreyfus o Bunge, y otras que prácticamente no son conocidas, pero que manejan el principal área de comercio exterior y de generación de divisas de la República Argentina. Y que este es un tema que por lo menos hasta hace un año en la sociedad argentina era desconocido. Pero por este corredor no solo pasa la comercialización de exportaciones e importaciones legales, también pasan esos otros delitos a los cuales hice referencia. ¿Y qué implicancia tiene respecto a algunas de las cuestiones que están instaladas hoy en la agenda de nuestro país? Porque así como se exporta legalmente, en los términos que hice referencia anteriormente, también es un área importante de contrabando de productos primarios o de origen primario, derivados del complejo agroindustrial. ¿Y qué es lo que pasa? Que en determinado momento los grandes operadores de este sistema deciden no exportar. No exportan, no se liquida el ingreso de divisas, hay menos divisas en el Banco Central
Y además, este mismo sistema de poder económico empieza a generar demanda de dólares. Demanda de dólares, no ingreso de dólares, antesala de la devaluación, que multiplica los activos que tienen los hilos en bolsa, los granos en bolsa. Primer efecto, presionar sobre la devaluación. Segundo efecto, no se exporta, no se liquida, pero se genera contrabando. Se contrabandean esos productos. Y esto es viejo. Yo siempre lo recuerdo como testimonio de vida. Yo era muy joven y en el año 74 me tocó dirigir una comisión de control de ilícitos de importación y exportación en Formosa. Porque en ese año toda la cosecha de soja de la República Argentina, que en ese momento era un cultivo marginal, se había ido vía Formosa, vía Paraguay, hacia Brasil. Y entonces, cuando no se exporta y se genera el primer efecto, no se exporta y se genera este segundo efecto, que es la falta de productos para ofertar en el mercado interno. ¿Por qué? Porque se contrabandeó. Y entonces se genera mercado negro, desabastecimiento e incremento injustificado de precios. Que no solo tiene efecto económico-social, muchas veces se ha utilizado como instrumento político, y ahí el caso más claro, independientemente de la experiencia argentina, fue la caída de Salvador Allende. Porque ¿qué pasa acá en Argentina si de pronto nos encontramos que no hay nafta, no hay algunos productos de tocador, no hay harina, no hay arroz? Tenemos a toda la ciudadanía recorriendo las calles. Y les pido disculpas, en 5 minutos espero terminar. Es una autocrítica que me hago, ¿no? A veces mis dificultades para manejar los tiempos de cierre, les pido disculpas a los organizadores y a los colegas que nos acompañan. Doctor, desde la escuela le comento que tómese todo el tiempo que usted estime necesario. Acá estamos para acompañarlo y es un lujo poder estar esta tarde compartiendo este espacio con usted. Gracias, Gabriela, pero a veces los docentes decimos que después de 45 minutos, por más esfuerzo que se ponga, la mente se expande hacia otros caminos. Entonces voy a tratar de aprovechar los últimos minutos lo más que pueda. Y entonces, frente a este universo de problemas, de lo general a lo específico, el Estado cuenta con mecanismos de control. Pero también tengo que decir que no solo en Argentina, en general los sistemas de control son muy limitados y operan en forma muy limitada. Desde ya rescato especialmente la labor de la AFIP en esta materia, lo que tiene que ver con evasión impositiva, sobrefacturación, subfacturación. Rescato la tarea que está haciendo actualmente el Ministerio de Seguridad, la Comisión Nacional de Valores, algunos sectores del Banco Central. Pero lo que pasa es que esto no se hace en forma coordinada. Es decir, nos encontramos con dos problemas. Limitados niveles de operatividad en los organismos de control del Estado, incluyo la UIF, limitado nivel de operatividad, a lo cual se suma la desconexión en el trabajo entre las distintas agencias del Estado. Más, a veces, cuotas de improvisación ante la coyuntura. El tema, para ir a la agenda actual, ¿no? Precios, desabastecimiento. Este es un tema viejo, las leyes de Anona romanas, de Diocleciano del 301, la legislación francesa, el Código Penal argentino en base al Código holandés, prevén distintos mecanismos para
alguna forma de control, la ley 2680 también. Pero si no hay una operatoria conjunta de los distintos dispositivos del Estado y tratamos de establecer un sistema de control contingente, la experiencia mundial, internacional, histórica, indica que es técnicamente insuficiente. El uso de los mecanismos de control para la defensa de la economía argentina no puede estar atado a coyunturas. Requiere pensamiento estratégico, requiere anticiparse a los efectos de lo que puede pasar y conformar formas de abordaje coordinadas por parte de las distintas agencias del Estado. Porque el tema del abastecimiento y el control de precios no es un tema solo de la Secretaría de Comercio. Es un tema de algunas áreas del Ministerio de Economía, de la AFIP, de Aduana, de Banco Central, de la Comisión Nacional de Valores y la UIF. Y a los efectos de tratar de establecer un sistema de control eficaz y eficiente en términos de prevención, detección y eventual sanción, es indispensable que trabajemos en forma conjunta. Porque también se ha creado la cultura, y esto tiene que ver con el rol de los abogados del Estado, donde se trabaja en forma muy fragmentada y que los niveles de formación técnica se sustituyen, como decíamos al principio, por niveles de capacitación operativa, que no es lo mismo. Por eso queremos contribuir en la medida de lo posible con el Cuerpo de Abogados del Estado en el desarrollo de programas más conceptuales. No se trata solamente de tener la tipología de lavado de activos, o la tipología de contrabando, o la tipología de narcotráfico, de evasión impositiva. Se requiere conocer cómo funciona la economía, a nivel nacional y a nivel mundial. Si nosotros no conocemos cómo funciona la economía a nivel mundial y a nivel nacional, y no tenemos claro cuál es el modelo de organización económica en cada contingencia de la conducción política del Estado, lo único que vamos a poder hacer es actuar sobre la marcha sin prevenir ni resolver los problemas y siempre con un resultado negativo para la economía del país. Y para cerrar, como núcleo de idea, la inflación que repercute también sobre la calidad de vida de los chicos y chicas de la Argentina. A ver, de cada 2 chicos, 1 está bajo la línea de pobreza. Eso tiene efectos hoy económicos, sociales, de vivienda, culturales y a futuro. Y la inflación no es solo un dato estadístico. Es un dato estadístico que nos tiene que servir para interpretar la realidad subyacente, también en sus contornos sociales más dramáticos. Ese es el desafío. Queremos contribuir con la Escuela de Abogados del Estado desde el lugar que nos toque en esta tarea y tener presente que desde el rol de la función pública lo prioritario es defender los intereses de la sociedad argentina y en especial de los más pobres. Así que bueno, les agradezco mucho, Gabriela, la atención y la licencia de tiempo que nos han dado. Doctor, los agradecidos somos nosotros. En primer lugar, le quiero comentar que más allá de la gente que pueda estar en el Zoom, esto se transmite desde el canal YouTube de la escuela y ahí en el chat
lo han saludado y felicitado y compartido las líneas de su argumentación, así que bueno, tenía que transmitirle esto. También decir que en el canal de YouTube, quienes estén escuchando pueden hacer las preguntas en el chat destinadas al doctor Cruz, y mientras tanto, si aparece alguna pregunta en el chat, como le decía, de YouTube, hacerle un comentario o una pregunta por mi parte, y es: ¿cómo considera usted que puede contribuir la abogacía pública a consolidar o avanzar y a la vez frenar, consolidar por un lado este modelo que usted hablaba de Estado soberano, frente al avance, y para eso trabajar y consolidarlo, frente al avance de lo que es el modelo que usted planteaba de esta gobernanza global? ¿Qué aporte desde la abogacía pública entiende usted se puede llegar a hacer para trabajar en ese sentido? Además de lo que usted mencionaba de la formación de cuadros técnicos para la comprensión de lo que tiene que ver con las políticas económicas, cómo funciona la economía en el mundo y después en países como el nuestro. Sí, alguna, por lo menos de mi perspectiva, alguna referencia sobre esta cuestión. Por ahí las cosas que voy a decir son conocidas o pueden resultar de perogrullo, pero a veces lo esencial es invisible a los ojos, así que me parece importante subrayarlo. Digamos, los lineamientos del Estado argentino están dados por la Constitución Nacional, los principios del Estado constitucional y democrático de derechos, los tratados aprobados, en nuestro caso las recomendaciones del GAF y los lineamientos del Grupo Egmont. Pero esa estructura ideológico-jurídica que da base al Estado argentino, en el devenir adquiere características de contingencia. Características de contingencia que van a estar definidas por los valores y los intereses que el sector social dominante, en términos de Max Weber, en un determinado momento histórico, conduce el Estado. Porque y va a incidir también con la definición de las políticas del cuerpo de abogados del Estado. Entonces, no es lo mismo la contingencia que promueve la contingencia histórica vinculada con valores e intereses en una conducción donde prevalece el modelo y los principios del neoliberalismo, que en un Estado donde prevalece una concepción de Estado represivo, fascista o terrorista, o de un Estado donde prevalecen los principios, valga la redundancia, de Estado de bienestar. Porque los modelos políticos van a ser distintos, los lineamientos van a ser distintos, y la tarea que muchas veces se les encomienda a los abogados del Estado también puede ser distinta. Pero no hay tanto determinismo histórico. También, en mérito al libre albedrío y a la defensa de las propias convicciones, los abogados y abogadas del Estado que están comprometidos con los intereses y defensa de los intereses del país y de los más humildes, y son coherentes con sus ideas, también, como a veces recurriendo a mecanismos más refinados de pensamiento jurídico, no obstante que estén en el marco contingente de ideas distintas a las propias, pueden ser coherentes con sus ideas y efectuar argumentaciones y prácticas jurídicas acorde con las mismas, en este caso, de la defensa de los intereses del pueblo argentino. Y para eso, reitero,
la formación es muy importante y tomar conciencia de la propia construcción de subjetividad, en el sentido que cada uno de nosotros y nosotras, en el caso de operadores del Estado, tengamos claro, para no ser hojas al viento, qué intereses y valores vamos a defender y con los que estamos comprometidos. Y en esto, la formación y la generación de pensamiento crítico es ineludible. Muchas gracias, doctor. Bueno, acá en el chat tengo comentarios, pero ninguna pregunta técnica como para transmitirle, nuevamente decirle que son todas de elogio, felicitaciones, y bueno, muy agradecidos por esta exposición suya. Dado que no tenemos más preguntas, me queda a mí agradecerle en nombre de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, de la Procuración del Tesoro de la Nación, en el nombre del doctor Guido Croxatto, que es su director nacional, y por supuesto en el mío propio, el haber podido contar con usted en esta tarde. La verdad que para quienes no venimos de ese ámbito del derecho, ha sido más que ilustrativo, sobre todo disparador de mucho análisis y pensamiento más allá del lugar de trabajo o tareas que como agentes de la administración pública podemos tener, de saber de este otro mundo y de la importancia, y sobre todo esto que usted decía, desde el lugar en que uno se pare y con la mirada que vea las políticas públicas, va a permitir también saber hacia dónde va ese Estado y a quién está tutelando, y los derechos y los intereses de quién, si de los que más tienen o de los que menos tienen y necesitan de un Estado presente y activo en favor precisamente de la defensa de esos derechos e intereses. Bueno, muchas gracias de nuevo, Gabriela, gracias al doctor Croxatto. Y como decía el doctor Enrique Mariscal, un viejo maestro también de los profesores y alumnos de Derecho, siempre la mejor exposición, la mejor clase es la que termina con más preguntas que respuestas. Porque si uno se va con respuestas, a veces el pensamiento se cierra ahí. Pero si uno se va con preguntas, no siempre, pero muchas veces se sigue reflexionando sobre el tema. Así que bueno, muchas gracias a todas y todos. Un gusto, doctor, los agradecidos somos nosotros. Muchas gracias nuevamente. Hasta luego. Hasta el próximo encuentro. Hasta el que siga próximo. muy bien. Hasta luego, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y todos.